Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 4 al 10 de abril. Nuestra clase se titula Estad firmes y ved la salvación de Jehová. Éxodo 14 al 17. Venimos, hermanos, de una historia muy fuerte. Venimos de los relatos acerca de la actitud del faraón en Egipto y todas las plagas que tuvieron que caer sobre ese pueblo para poder hacer que el faraón finalmente permitiera la partida del pueblo egipcio. Leímos una serie de significados y de símbolos muy importantes en esa lección. Yo quería mencionarles, que no se los mencioné la vez pasada, por si acaso ustedes quieren consultar acerca de todos esos detalles que continuamente yo menciono en las clases, y aunque ya se los he enseñado otras veces, siempre me gusta enseñarlo por si acaso alguna persona solamente ve esa clase. Todos estos comentarios y toda esta información yo la estoy tomando de este manual de la iglesia, que se llama el Antiguo Testamento, manual para el alumno. Esta es la parte que va desde Génesis hasta segundo de Samuel. Luego viene otro tomo que cubre los siguientes libros. Y es realmente maravilloso este manual, hermanos, y les invito que los que puedan lo adquieran para poder leer todas estas importantes interpretaciones que nos ayudan a comprender más las escrituras, nos ayudan a comprender más todas estas historias maravillosas y, por decirlo de alguna manera, sacarle el jugo a esas lecciones que son tan importantes en nuestras vidas. Quería mencionar también, que no lo mencionamos mucho en la clase anterior, acerca de lo que mencionan en el capítulo 13, antes de comenzar con el 14, que nos dice que el pueblo que Jehová habló a Moisés y le dijo lo siguiente: conságrame todo primogénito, todo el que abre matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés le pidió al pueblo que tuviera memoria de ese día. También nos mencionan aquí que el Señor les dijo que 7 días comerían pan sin leudar, el 7º día sería para fiesta de Jehová. Y les mencionó que debían contar todas estas cosas a sus siguientes generaciones, para que supieran lo que ocurrió. Recordemos el título de la anterior lección, que guardaran en la memoria, o que guardáramos en la memoria esos acontecimientos. Entonces también nos mencionan en otros versículos, en el 19, algo muy importante, que dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el que había hecho jurar a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y esa escritura fue cumplida, y Moisés tomó los huesos de José. Y en el 21 nos dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Vamos a tener, hermanos, en estos otros capítulos más simbología y más enseñanzas muy fuertes. Presten atención, hermanos, y concéntrense bastante en los detalles. Y como mencioné antes, por razones de tiempo no puedo ir versículo por versículo completamente, y mucho me lo tengo que saltar. Pero yo sé que ustedes lo van a leer para dar más sentido a la historia y considerar todos los detalles posibles que nos pueden ayudar y que necesitamos aprender. Vamos a comenzar entonces en el capítulo 14, que nos dice: Israel sale de Egipto, Israel cruza el mar Rojo sobre tierra seca, y Jehová derrota a los egipcios en medio del mar. Esta es una de las historias, yo podría decir que una de las más impresionantes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Aquella abertura del mar Rojo. Qué difícil, qué increíble, ¿verdad, hermanos? Hay allí mucha simbología, y hay también, hermanos, una muestra de fe inmensa. La confianza
del pueblo de pasar por en medio del mar rojo, de ver esa maravilla que Dios estaba obrando en ellos y de pasar, hermanos, con esa confianza de saber que iban a estar bien. Siempre me he preguntado cuántos de nosotros seríamos capaces de dar pasos al frente viendo esas aguas contenidas a los lados sin pensar. A lo mejor cuando llegue a la mitad todas esas aguas caen sobre mí y muero. Es difícil, ¿verdad? Los invito a que se imaginen ese momento y analicen lo que sienten en sus corazones, un poco para ubicarnos en las historias. A mí me gusta mucho eso porque esa empatía y esos sentimientos que tenemos nos ayudan a comprender las situaciones y nos ayudan a captar las lecciones también. Entonces nos dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pin Ahirón, entre Migdol y el mar, delante de Baal-Zephón. Delante de ese lugar acamparé junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y de nuevo hablan del endurecimiento del corazón del Faraón. ¿Por qué? Porque una vez que el Faraón se vio obligado por esa terrible plaga de la muerte de los unigénitos, de los primogénitos, de dejar salir al pueblo de Israel, se arrepintió. También seguramente las murmuraciones, los comentarios, todos decían, hemos dejado ir a nuestros esclavos porque hemos sido tan débiles. El orgullo de nuevo volvió a ellos para ir en contra de esa decisión que tomaron de dejarlos partir, volviendo de nuevo a ese círculo que hablamos de iniquidad. De nuevo entonces, con su corazón endurecido, el faraón dio una orden fuerte y determinante, y fue el ir a perseguir a los israelitas de nuevo. Entonces dice en el 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel y que no nos sirvan? No se quedaban sin sus sirvientes y sus esclavos, que durante 430 años estuvieron sometidos. En el 9 nos dice, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pin-Ahirón, como mencionábamos en el primer versículo, delante de Baal-Zephón. Entonces, vemos, hermanos, aquí una serie de actitudes del pueblo israelita que cuando lo leemos decimos, ay, pero qué malagradecidos son, ¿verdad? A mí me da risa porque yo misma lo dije. Qué malagradecidos son. Van a ver abrir allí el mar rojo. Vieron todas las maravillas que obró el Señor para ayudarlos en el pueblo egipcio, cómo los liberó de todas esas plagas que ellos no tuvieron que sufrir. Y sin embargo, todavía aún murmuran, todavía aún van en contra de lo que el Señor les está diciendo y reniegan de la manera de los acontecimientos como están ocurriendo, no confían en el Señor. Entonces dice en el 11 que cuando los del pueblo israelita vieron cómo venían los egipcios hacia ellos, se asustaron muchísimo, y entonces dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis y estad firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque a los egipcios que hoy habéis visto nunca más volveréis a verlos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Como nos menciona el título de la clase, estar firmes y ver la salvación de Jehová. Tenemos aquí una lección muy fuerte, hermanos, y una actitud muy negativa de parte del pueblo israelita, que como mencionamos antes, es muy similar a la de nosotros mismos. ¿Cuántas veces en medio de la dificultad pensamos que no hemos ganado lo que nos está ocurriendo? Pensamos, ¿por qué tengo que sufrir esto?
Quizás hubiera sido mejor, incluso, no haber sido miembro de la iglesia. ¿Para qué si ahora estoy sufriendo de estas adversidades? Entonces, cuando hacemos eso, hermanos, nos hundimos en una falta de fe, nos hundimos en una incredulidad. Estamos siendo ingratos con nuestro Padre Celestial. Vemos solo el momento de la dificultad, mas no todas las bendiciones que se nos han sido dadas y que aún se nos continúan dando. Porque lamentablemente como seres humanos siempre nos enfocamos en el punto de lo malo, mas no en todo lo bueno que lo pueda rodear. Y nos falta confianza en el Señor. Cuando mencionamos nos falta confianza en el Señor, podemos pensar, yo confío en mi Señor, yo tengo mucha fe. Lamentablemente no nos damos cuenta, pero así ocurre como ocurrió con el pueblo israelita. Como nos dice el título, estar firmes y ver la salvación de Jehová. Pero qué difícil se nos hace a veces estar firmes y ver la salvación de Jehová en nuestras vidas, ¿verdad? Pensamos que no lo hacemos, pero lamentablemente sí lo hacemos. Renegamos, murmuramos. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso también. Entonces dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. En el 14. Y nos menciona que el Señor le dio instrucciones a Moisés y le dijo que extendiera su vara sobre el mar rojo y que las aguas se iban a dividir para que ellos pudieran pasar a través del mar rojo. El Señor le dijo a Moisés algo muy importante, hermanos, que me gustó mucho porque parece algo como que quizás saltamos de ese detalle. Por eso es importante leer todos los versículos, hermanos. En el 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Debemos ponernos en marcha, debemos estar fuertes, debemos estar firmes y continuar adelante confiando en la salvación de Jehová. Y le da las instrucciones de tender la vara, como hemos mencionado, sobre el mar rojo. Entonces dice en el 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por medio de un recio viento oriental toda aquella noche, y secó el mar por en medio, y las aguas quedaron divididas, literalmente contenidas en dos columnas a los lados, hermanos. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta en medio del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo. En el 26 dijo, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y en el 28, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a las orillas del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron en Jehová y en Moisés, sus siervos. Pero fíjense, hermanos, creyeron de nuevo, alzaron de nuevo su ánimo, pero fue cuando vieron todos estos acontecimientos. Es un poquito triste para el Señor, hermanos, saber que nosotros solo creemos en Él y confiamos en Él cuando vemos acontecimientos milagrosos, cuando vemos algo justo delante de nuestros ojos. ¿Qué falta de confianza podemos tener en el transcurso de esa dificultad que tenemos y la superación de ella? Es una gran lección, hermano, y un detalle importante a tener en cuenta, la actitud del pueblo de Israel. Algo bien importante para que analicemos también en familia. Entonces, vamos a leer algunos comentarios acerca de esta parte importantísima que tiene que ver con el Mar Rojo, porque tiene también un significado muy profundo.
Vamos a ver. Tenemos el siguiente comentario. Tal vez el Señor haya tenido varias razones para llevar a Israel a través del Mar Rojo, siendo la primera desplegar la plenitud de su poder protector. Él fue el único guerrero en esta batalla contra uno de los ejércitos más formidables del mundo en aquella época. Por lo tanto, este hecho sirvió para que el pueblo depositara en él su confianza y le fuera obediente. Segundo, cuando la batalla hubo terminado, el ejército egipcio fue destruido. El tiempo necesario para reconstruir el poder de Egipto dejó a Israel libre de amenazas durante el tiempo suficiente para establecerse en la tierra prometida. Pablo enseñó que el pasaje a través del Mar Rojo y la señal de la nube o pilar de fuego, que recordemos que hablamos anteriormente, que el Señor colocó una nube en forma de columna, que era un pilar de fuego para guiar al pueblo. Muy bien. Pablo enseñó que el pasaje a través del Mar Rojo y la señal de la nube o pilar de fuego eran símbolos claros del bautismo por agua y fuego. Sobre esto podemos leer en 1 Corintios 10, del 1 al 4. Entonces, vamos a ver lo que ocurrió siguientemente después de este acontecimiento en el capítulo 15. Nos dice que Israel canta el cántico de Moisés. Israel enaltece a Jehová como varón de guerra y se regocija en su liberación de Egipto. Las aguas de Mara son sanadas. Jehová promete librar a Israel de las enfermedades de Egipto. Entonces dice en el primer versículo: entonces cantaron Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y nos mencionan cómo era el cántico. Yo les invito a que lo lean porque es bien bonito. Y entonces nos vamos ahora al versículo 22, que nos dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? De nuevo, hermanos, ellos parece que olvidaron ese acontecimiento milagroso que vieron en el Mar Rojo y apenas tuvieron una dificultad, de nuevo desconfiaron de la situación que tenían, de nuevo desconfiaron de lo que hizo el Señor con ellos, de nuevo desconfiaron en el poder de Dios para salvarlos. Entonces Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y cuando lo echó a las aguas se endulzaron. Allí él les dio un estatuto y un decreto y allí los puso a prueba. Y dijo: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos y das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Fíjense, hermanos, lo que ocurrió allí. Como también lo hicieron más adelante, hermanos, ellos comenzaron con las murmuraciones, ellos comenzaron con las quejas. Cuando leemos el relato, como mencioné al principio, decimos que falta de confianza tuvieron ellos en el Señor. A la primera ya se habían olvidado de lo anterior. Lamentablemente, hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿acaso no nos pasa eso a nosotros también? Vamos a leer un comentario muy profundo y muy importante que les animo a que le presten atención porque es bastante fuerte con respecto a este tema de las murmuraciones y los comentarios. Tenemos que en Éxodo 15, 24, el pueblo murmura contra Moisés y comienza a quejarse de que los llevan a morirse. ¿Qué significa la palabra murmurar? Se define como quejarse entre dientes o en voz baja. Ese problema no lo fue solamente para los israelitas. Esto es una queja a regañadientes, lo sabemos, ¿verdad? Pero no fue solamente este problema en los israelitas, ni para Lamán y Lemuel. Recordemos que las escrituras nos dicen que siempre estaban murmurando, sino que con demasiada frecuencia es común entre los santos de los últimos días.
Entonces el elder Marion Romy dijo lo siguiente, presten atención hermanos a todos estos comentarios que vamos a leer, porque nos van a hacer profundamente meditar con respecto a estas actitudes. El elder Marion Romy dijo lo siguiente, deseo dirigir vuestra atención al principio de la lealtad a la verdad y a los hombres a quienes Dios ha elegido para dirigir la causa de la verdad. Hablo de la verdad y de estos hombres al mismo tiempo porque es completamente imposible aceptar lo primero y rechazar parcialmente lo segundo. Él nos menciona que advierte a algunos miembros de la iglesia que pues en su posición, porque tienen algún llamamiento importante o porque llevan muchísimo tiempo en la iglesia, lamentablemente escuchamos eso, ¿verdad, hermanos? Que quizás caemos en la actitud equivocada de pensar que porque llevamos 20 años en la iglesia, 10 años en la iglesia y somos presidentes de una organización, tenemos el poder de criticar y de renegar de lo que nuestros líderes están diciendo. Y pensamos que tenemos que ser oídos, que tenemos que ser escuchados y que esta queja debe llevarse a cabo de acuerdo a nuestros deseos, porque nosotros somos importantes en la iglesia. Y es completamente equivocado y es algo en lo que hay que tener mucho cuidado, hermanos. El elder Romy dice lo siguiente, ellos, es decir, este tipo de personas, suponen que uno puede estar en plena armonía con el espíritu del evangelio, gozar de todos los privilegios de los miembros de la iglesia y al mismo tiempo estar en desarmonía con los líderes de la misma y con el consejo y las instrucciones que ellos dan. Tal actitud es enteramente sin fundamento, porque la guía de esta iglesia viene no solamente de la palabra escrita, sino también de la revelación continua que el Señor nos da solamente por medio de sus líderes escogidos. Por lo tanto, quienes profesan aceptar el Evangelio y al mismo tiempo critican y rechazan seguir el consejo de los líderes, están asumiendo una posición indefendible. El presidente David McKay también habló con respecto a este tema tan importante, hermanos, y tan difícil en nuestras vidas, que es esto de la crítica y las murmuraciones. Y mencionó lo siguiente, encontramos en la iglesia dos tipos de individuos, los que edifican y los que murmuran. Que cada uno de nosotros se pregunte en cuál de los dos grupos debo ser contados. ¿Debo ser contado? Una pregunta fuerte, ¿verdad, hermanos? ¿En cuál de los dos grupos estamos? ¿Entre los que murmuran o entre los que edifican? El presidente McKay nos dice lo siguiente, seamos leales al ejemplo dado por nuestros líderes. Esta advertencia a veces es expresada en estas palabras, no habléis contra las autoridades. ¿Qué quiere decir? Quiere decir no seáis murmuradores. Murmurar contra el sacerdocio y contra los líderes de las organizaciones auxiliares es una de las cosas más ponzoñosas que pueden entrar en el hogar de un santo de los últimos días. ¿Por qué hay hombres llamados a servir como líderes? ¿Es para su beneficio personal? No. No hay un solo caso que se pueda señalar en el que alguien haya sido llamado para su beneficio personal. Cuando se hace un llamamiento es para bendecir a alguna persona, a algún grupo o a la humanidad en general. Esa es la misión de todo miembro, desde el presidente de la iglesia hasta el último que ha sido convertido. Todos ocupamos el puesto que nos es dado para edificar, bendecir, establecer la justicia, pureza y virtud entre los hombres. Entonces son palabras muy fuertes a tomar en cuenta, hermanos. Reconozcamos entre la crítica y las murmuraciones, hermanos, una de las estrategias preferidas del adversario. ¿Qué quiere el adversario? Sembrar la duda. ¿Qué quiere el adversario? Sembrar la contención, sembrar la envidia.
en nuestros corazones. Y esta es una de las vías más perfectas y sutiles que hay. Comenzamos criticando, comenzamos murmurando acerca de algo que no nos gustó mucho que está haciendo nuestro líder o que nos está pidiendo hacer nuestro líder. Encontramos miles de excusas para decir que eso no se aplica a nosotros. Encontramos miles de causas por las cuales no nos gusta. Pero nos olvidamos de algo muy importante, y es que esa persona ha sido puesta allí por Dios. Y que el Señor dirige esta iglesia personalmente. Y que no hay ningún detalle en esta iglesia que escape de Él. Él sabe a quién llama, hermanos. Él no va a permitir que seamos desviados. El Señor sabe muy bien a quién elige para que nosotros seamos guiados. Y son personas inspiradas de lo alto por el Señor para que ellos puedan tomar las mejores decisiones. No son perfectos, es cierto, no lo son. Pero es nuestro deber apoyarlos. Es nuestro deber ayudarlos. También ellos se edifican de nosotros. También para ellos son necesarias nuestras oraciones, para que tengan la fortaleza, para que tengan la claridad en sus pensamientos y en su corazón y puedan tener las mejores decisiones. Es lo que debemos hacer. No es hundirlos, no es criticarlos, no es degradarlos, es ayudarlos, porque son siervos escogidos del Señor. Eso es bien importante, hermanos, bien importante que tomemos en cuenta. Siempre recuerdo esa anécdota que contó el presidente Eyring, y que ya he hablado de ella en otras clases, pero que me gusta mucho porque habla de la humildad de un miembro de la iglesia hacia su líder y de una fe muy grande en Dios, en saber que Dios ha escogido a ese líder. Voy a recordarla brevemente. El presidente Eyring mencionó que en una oportunidad él era obispo y uno de los miembros, un joven, tenía un problema muy serio y fue a tratarlo con él. Él menciona que pues él le dio su mejor consejo o lo que él pensaba que podía hacer el joven para ayudarse en esa situación. Pasado el tiempo, el joven le pidió de nuevo hablar con él. Cuando entraron a reunirse, el presidente Eyring pensó que a lo mejor le iba a decir que todo estaba resuelto, que todo estaba muy bien. Y que él había guiado a aquel joven para que pudiera resolver su situación. Cuando entraron a la entrevista, el presidente Eyring comenta que el joven le dijo, obispo, ¿podemos comenzar con una oración? Y esa oración, ¿puedo hacerla yo? Y el presidente Eyring le dijo, oh sí, claro que sí. El joven oró. Y esa oración que hizo el joven entró en el corazón del presidente Eyring y le hizo sentir muchas cosas especiales. Él sonrió porque dice, cuando estaba comentando de la anécdota, él sonrió porque él menciona que en ese momento a él se le hacía gracioso, pero cuando ocurrió ese acontecimiento no fue gracioso para él sintió pena. Porque el joven en su oración le pidió al Padre Celestial lo siguiente, le dijo, Padre Celestial, te ruego por favor que bendigas al obispo Eyring para que él pueda ayudarme, ya que lo que él me aconsejó anteriormente no me ha ayudado, no ha sido el consejo adecuado. Por favor, Señor, inspíralo y ayúdalo para que esta vez él pueda ayudarme. El presidente Eyring, pueden imaginarse ustedes lo que sintió. Evidentemente, la espiritualidad era tan grande y el presidente Eyring es un hombre muy especial y tuvo la inspiración seguramente necesaria para ayudar a este joven. Pero fijémonos en esa actitud, hermano, y que sea un ejemplo para nosotros. Ese muchacho nunca dijo lo que había pasado. Ese joven nunca fue diciendo por allí, el obispo me aconsejó que hiciera esto y estaba equivocado. No me ayudó absolutamente en nada. No sé por qué está allí, hemos escuchado eso, ¿verdad? No sé cómo es que ese hombre está allí. Si es incapaz de ayudar a las personas,
se equivocó, no está en armonía con Dios. Tantas cosas, hermanos, que denigran a nuestros líderes. Él no hizo eso, él confió en el Señor y oró y pidió la inspiración para ese líder que Dios puso allí como su obispo. Y es un gran ejemplo, hermanos, para que nosotros sigamos. Dejando eso allí entonces y continuando con la lección, tenemos el capítulo 16, que dice en su encabezado: Israel murmura por la falta de pan y codicia las ollas de carne de Egipto. Volvemos de nuevo a las murmuraciones, a las críticas y a la falta de confianza en el Señor que los liberó. Jehová hace llover pan del cielo y envía codornices para darles carne. Se da el maná a Israel cada día, excepto el día de reposo durante 40 años. Vamos a ver allí, hermanos, de nuevo la actitud del pueblo de Israel, que incluso dándoles el Señor el maná y dándoles instrucciones, aún así se atrevían a desobedecer. Una de esas instrucciones que desobedecieron con el maná fue que el Señor les dijo que no debían guardarlo y que cada día Él iba a hacer que viniera del cielo el maná para que ellos recogieran lo que iban a consumir cada día. Pues habían algunos que guardaban, de nuevo desconfiando del Señor. ¿Y qué ocurría con esto? Que se dañaba, olía mal, estaba completamente estropeado. Pero ven la actitud de desconfianza, es como probando, yendo en contra del consejo del Señor. Qué lamentable, hermanos, y más lamentable aún es cuando nosotros mismos también caemos en estas cosas. Y de nuevo en las murmuraciones y en las críticas, en la falta de confianza, en la falta de fe, en la falta de firmeza, hermanos. Recordemos que hay algo muy importante que nos dicen a nosotros cuando somos bautizados, que tenemos que perseverar hasta el fin. No podemos hundirnos en cada dificultad, no podemos desconfiar en cada dificultad, porque esa desconfianza es lo que nos hace permanecer en el hoyo y no progresar. Entonces, vamos a leer algunos de los versículos donde hablan de ello. Hemos hablado del maná. Entonces, en el 11 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Como mencionamos en el cabecero del capítulo, ellos decían que anhelaban esa comida que se podían servir en Egipto. Es increíble, hermano, y lamentablemente es así. Llegamos a anhelar lo malo y a mirar hacia atrás. Por eso aquel consejo tan inspirado que hemos recibido de nuestros líderes generales de que no miremos atrás. Y el consejo del Señor y esa escritura tan fuerte que dice que el que lleva el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Entonces dice: Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales y diles: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y aconteció que al llegar al atardecer subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda y redonda, menuda como la escarcha sobre la tierra. Ellos se preguntaban: ¿pero qué es esto? Y Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pueda comer. Lo que hemos mencionado, y el Señor les daba incluso la medida que es un gomer, que es una medida antigua. Y decían lo que cada persona pueda comer y que no debían de guardar. Y como mencionamos antes, algunos desobedecieron. También mandó a que en el sexto día recogieran la doble porción de comida, porque en el séptimo día no habría maná. Y él les dijo esto: esto lo ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo de Jehová. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy, y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Y cuando ellos veían el maná para el séptimo día, ese no se había estropeado. ¿Por qué? Porque eran las indicaciones del Señor.
Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron nada, tal como indicó el Señor. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo rehusáis guardar mis mandamientos y mis leyes? Una amonestación muy fuerte, hermanos, que también nos cae a cada uno de nosotros. Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso os da el sexto día para 2 días. Quédese pues cada uno en su lugar y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas de miel. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Entonces, vamos a ver algunos comentarios acerca del maná y de este acontecimiento o de este milagro tan grande que hizo Jehová por su pueblo para que no pereciera. Tenemos que nos podemos preguntar qué quiso enseñar Dios a Israel mediante la forma en que le proporcionó agua y maná. El maná fue usado por Dios tanto para enseñar lecciones espirituales, así como para el sostén físico. Israel aprendió que al faltar otros alimentos, Dios proporcionó el maná para que supieran que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesucristo usó el maná, el pan del cielo dado por Dios, como semejanza de sí mismo, es decir, el verdadero pan de vida. Tenemos que también la afirmación de Pablo en 1 de Corintios 10, del 1 al 4, aclara lo que el Señor intentaba enseñar a Israel con relación a Cristo al proveerles de maná y agua. El del Bruce McConkie comenta la declaración de Pablo y sus comentarios resultan muy informativos. Dice lo siguiente: Cristo es el pan que bajó del cielo, el pan de vida, el maná espiritual del cual los hombres deben participar para obtener la salvación. Sobre eso tenemos en Juan 6, del 31 al 58. Él es la bebida espiritual, el agua viva, el agua de vida, la cual sacia la sed de quien la bebe. Muy importante estos comentarios, hermanos. Entonces tenemos que en el capítulo 17 nos dice en el cabecero: Israel murmura por la falta de agua. Moisés golpea una roca en Horeb y brota agua. Aarón y Hur sostienen las manos de Moisés para que Josué prevalezca contra Amalek. Nos dice: y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Entonces el pueblo de nuevo volvió a murmurar, comenzó a renegar de su situación, a mirar de nuevo a las supuestas comodidades que tenían en Egipto. De nuevo señalaban que por qué fueron sacados de Egipto para ahora perecer de sed, para ahora pasar necesidades. Una ingratitud terrible, hermanos. En el 4 nos dice: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a alguno de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve. He aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. En el 8 nos dice: y vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos hombres y sal y pelea contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Mientras ellos luchaban, Moisés prometió estar en la cumbre del collado observándolos con su vara. Todos sabemos todas las cosas que hacía Moisés con la vara. Entonces él iba a mantener la vara sobre ellos, la imagen de todo lo que estaba ocurriendo. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek. Y Moisés
y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, pero cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y a Moisés le pesaban las manos, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Hermanos, esta historia tiene una lección inmensa, tiene una carga de enseñanza muy grande. Yo por lo menos no lo había visto, la he leído otras veces, pero no con el detenimiento con el que lo he hecho esta vez y con ayuda de los manuales y por supuesto la inestimable ayuda de mi Padre Celestial, porque siempre debemos orar para pedir ayuda, para comprender, para entender, y el Señor nos da esa instrucción y esa luz que necesitamos. Allí hay lecciones importantísimas que vamos ahora a analizar. Vemos ese detalle tan interesante, ¿verdad? Moisés tenía sus brazos extendidos, su vara, para entonces ayudar al pueblo. Cuando él bajaba la vara, iban perdiendo. Cuando él la subía, iban ganando. Eso tiene una simbología muy especial y muy importante. Y hablamos de Amalek. ¿Quién era Amalek? ¿Qué fue lo que ocurrió? Vamos a leer sobre eso. El comentario nos dice lo siguiente. ¿Por qué Dios mandó a Moisés a destruir a los amalecitas? ¿Quiénes eran los amalecitas? Los amalecitas pueden haber sido descendientes de Saúl. Sobre esto leemos en Génesis 36, 12 y 16. Ellos atacaron a los israelitas en una forma cobarde, matando primero a los débiles y cansados que iban en la retaguardia de la nación en marcha. Sobre esto leemos en Deuteronomio 25 del 17 al 19, para que vean esa parte que no la encontramos aquí. Por esta falta de respeto a Dios, los amalecitas fueron maldecidos por el Señor. A los israelitas posteriormente les fue mandado a ejecutar el juicio pronunciado por Dios. Raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces ya sabemos que los amalecitas eran probablemente descendientes de Saúl. En esta primera batalla con otro pueblo, Israel nuevamente mostró su falta de confianza en Dios. Solamente cuando veían a Moisés sosteniendo la vara en alto, símbolo de la autoridad, prevalecían. El presidente Harold Billy vio el significado simbólico de este acontecimiento y lo aplicó a nuestra propia época. Presten atención, hermanos, a esta enseñanza del presidente Harold Billy con respecto a este acontecimiento, porque es importantísima. Dice lo siguiente: creo que ese papel que yo y el presidente Tanner tenemos que desempeñar, las manos del presidente Smith tal vez se cansen. Perdón, dice así: creo que ese es el papel que yo y el presidente Tanner tenemos que desempeñar como consejeros. Las manos del presidente Smith tal vez se cansen y tiendan a bajar algunas veces a causa de sus grandes responsabilidades. Pero en tanto que nosotros sostengamos sus manos y os dirijamos bajo la guía de él, a su lado, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros ni contra Israel. Vuestra seguridad y la nuestra depende de que sigamos o no a quienes el Señor ha puesto para presidir en su iglesia. Él sabe a quién quiere para presidir en esta iglesia y no comete errores. Pues el Señor no hace nada por accidente. Y creo que los científicos y todos los filósofos nunca han descubierto o aprendido algo que Dios no conociera ya. Sus revelaciones son más potentes, más significativas y tienen más sustancia que todo el saber secular en el mundo. Y da un consejo muy fuerte, dice: mantengamos la vista sobre el presidente de la iglesia y sostengamos sus manos tal como el presidente Tanner y yo continuamos
haciéndolo, o continuaremos haciéndolo. Hermanos, esto es un análisis bien importante acerca de este acontecimiento. Ciertamente pensamos que nuestros líderes actúan por solitario. Ellos necesitan también de nuestro apoyo. Ellos también necesitan que sostengamos sus brazos apoyándolos, orando por ellos, no murmurando, no criticando, confiando en los designios del Señor, confiando en el poder del Señor en que Él elige a la persona correcta. Hay un mensaje muy especial que yo les quiero mencionar en esta lección que me gusta mucho, porque a veces dudamos acerca de la guía de algunos líderes y pensamos, pero ¿por qué este líder hace esto? Este líder hace lo otro, esto no está bien, esto está mal. Hace cosas contrarias a otros líderes. Hermanos, cada líder, cada siervo del Señor recibe una guía para distintas circunstancias y también distintas épocas. El Señor sabe lo que necesitamos, el Señor sabe lo que tenemos que hacer. La hermana Michelle Crane enseñó lo siguiente: como discípulos fieles del Salvador, pueden recibir inspiración y revelación personales de conformidad con sus mandamientos y que se han diseñado para ustedes. Tienen misiones y funciones únicas que desempeñar en la vida y recibirán guía singular para llevarlas a cabo. Nefi, el hermano de Jared e incluso Moisés tuvieron que cruzar una extensión grande de agua y cada uno lo hizo de manera diferente. Nefi labró madera con maestría singular. Primero de Nefi 18:1. El hermano de Jared construyó barcos que estaban ajustados como un vaso. Éter 6, del 5 al 8. Y Moisés fue en medio del mar en seco. Éxodo 14:29. Cada uno de ellos recibió guía personalizada adaptada a ellos. Y cada uno confió y actuó. El Señor es consciente de los que obedecen. Y en las palabras de Nefi, preparará una vía para que cumplamos lo que nos ha mandado. Primero de Nefi 3:7. Fíjense en que Nefi dice una vía, no la vía. Yo no había caído en ese detalle, hermano. Fíjense qué importante. No es una vía, es la vía. Pasamos por alto o ignoramos mandatos personales del Señor porque Él ha preparado una vía diferente a la que esperamos. Meditemos sobre esto. Estas palabras se encuentran en un mensaje que les recomiendo, hermanos, como siempre que cito un mensaje, lo hago. Léanlo completo. Se llama La capacidad espiritual, en la Liaona de noviembre del 2019 por la hermana Michelle Crane. Fíjense, hermano, preparará la vía, no una vía, no la vía que nosotros elegimos, no lo que nosotros razonamos. Él preparará la vía para que nosotros, si armonizamos con Él, si oramos con nuestro Padre Celestial, si le pedimos su ayuda, si confiamos en Él y nos preparamos para recibir la guía que necesitamos, entonces vamos a transitar por la vía que Él preparará para nosotros. También, hermanos, les recomiendo que vean los videos El pan de cada día, modelo. El pan de cada día, experiencia. Y el pan de cada día, cambio. Son unos videos muy buenos de la iglesia, hermanos, donde el elder Doug Christopherson expresó varias reflexiones sobre el milagro del maná. Les recomiendo que los miren, hermanos, con detenimiento y lo estudien. Si pudiera los incluiría en el video, pero prefiero mejor que ustedes lo busquen en sus hogares y lo vean con tranquilidad. Hermanos, estas son lecciones muy importantes en nuestras vidas, como hemos mencionado. Están plagadas de detalles que necesitamos estudiar cada uno de nosotros en nuestros hogares. Muchos detalles pueden haberse escapado por el tiempo, pero yo sé que ustedes van a leer
Yo sé que ustedes van a aprender y se van a asombrar como lo he hecho yo de tantas cosas que quizás no habían tomado en cuenta de estas lecciones. Yo sé, hermanos, absolutamente que todas estas cosas son verdaderas. Yo sé sin ninguna duda que el Señor pelea nuestras batallas, que Él está a nuestro lado, que podemos confiar en la salvación de Jehová siempre. Sé sin ninguna duda que nuestro Padre Celestial escoge a sus siervos y Él sabe a quién escoge. Podemos confiar en ellos y podemos apoyarlos y podemos ayudarlos. Son elegidos por nuestro Padre Celestial e inspirados por Él. Nada es casualidad en la obra del Señor, como acabamos de mencionar. Él tiene todo bajo control y dirige personalmente su iglesia. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que es la iglesia verdadera. Y estas cosas, hermanos, dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección para la siguiente semana, que se llama Pascua de Resurrección, que se titula Destruirá a la muerte para siempre. Allí vamos a ver una gran variedad de escrituras con respecto a la Pascua de Resurrección. Les invito a que las estudien y las analicen en sus hogares. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.